Hay momentos en la vida cuando simplemente no podemos entender lo que está pasando. Hacemos planes, soñamos con un futuro, trabajamos duro y, sin embargo, las cosas no salen como esperamos. Vienen decepciones. Las oraciones parecen no tener respuesta y el sufrimiento encuentra su camino en nuestras vidas. En estos momentos, es fácil preguntarse si Dios ve por lo que estamos pasando. Es fácil cuestionar por qué ciertas cosas suceden como lo hacen. Pero la Biblia nos recuerda en Isaías que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus planes están más allá de nuestra comprensión. Desde nuestra perspectiva limitada, solo vemos una pequeña parte de la imagen. Vemos el dolor, los reveses y las puertas cerradas. Vemos lo que está inmediatamente frente a nosotros y basamos nuestra comprensión en lo que podemos tocar, sentir y experimentar. Pero Dios ve toda la historia, ve el principio y el final. Sabe lo que es mejor incluso cuando no podemos entender. Así como un niño no siempre puede comprender las decisiones de un padre amoroso, nosotros también luchamos por comprender los caminos de nuestro Padre Celestial. Pero Él siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Piense en José en la Biblia. Fue vendido en esclavitud por sus propios hermanos, acusado falsamente, arrojado a prisión y olvidado. Si alguien tenía motivos para creer que la vida era injusta, era José. Pero Dios tenía un plan que José no podía ver en ese momento. Lo que parecían reveses eran en realidad pasos hacia su destino. Años después, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto y salvó muchas vidas durante una gran hambruna. Cuando finalmente se enfrentó a sus hermanos nuevamente, les dijo: «Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. La vida de José es un testimonio de la verdad de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. A veces Dios permite demoras porque nos está protegiendo de algo que no vemos. Podemos orar por cierto trabajo, una relación o una oportunidad, pero Dios, en su infinita sabiduría, puede cerrar esa puerta. Y cuando lo hace, sentimos el aguijón de la decepción, nos preguntamos por qué, nos preguntamos qué salió mal. Pero a menudo Dios nos está salvando de algo que podría dañarnos en formas que todavía no podemos comprender. Lo mismo por lo que lloramos hoy puede ser lo que agradecemos a Dios mañana. Otras veces Dios permite el sufrimiento no para dañarnos, sino para moldearnos. El mayor crecimiento en nuestra vida espiritual a menudo viene a través del dolor. Un árbol que nunca es probado por vientos fuertes nunca desarrollará raíces profundas. De la misma manera, nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. Las dificultades que enfrentamos refinan nuestro carácter, profundizan nuestra dependencia de Dios y nos preparan para el propósito mayor que tiene guardado. Puede que no lo entendamos ahora, pero un día veremos que cada lucha tenía un propósito. Vemos esta verdad incluso en la vida de Jesús. Sus discípulos esperaban que estableciera un reino terrenal para derrocar a sus opresores y gobernar con poder y fuerza. Pero Dios tenía un plan mayor, uno que iba mucho más allá de las expectativas humanas. Jesús fue arrestado, golpeado y crucificado. Para sus seguidores parecía que todo había salido mal, pero lo que parecía la mayor derrota fue en realidad la mayor victoria. A través de la cruz, la salvación se hizo posible para todos los que creen. Los caminos de Dios no siempre tienen sentido para nosotros. Podemos clamar por respuestas y sentir que el cielo está en silencio, pero el silencio no es ausencia. La demora no es negación. Así como las estrellas permanecen en el cielo incluso cuando las nubes las cubren, Dios sigue trabajando, incluso cuando no podemos ver su mano. Sus planes son más altos. Su sabiduría es perfecta y, en su tiempo, revelará lo que ha estado haciendo todo el tiempo. La fe no se prueba en tiempos de comodidad. Es fácil creer cuando la vida es buena, cuando las oraciones son respondidas y cuando todo encaja como esperamos. Pero la verdadera fe no se mide por cómo respondemos en temporadas de bendición,
se revela en cómo caminamos por el valle de las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando las tormentas de la vida nos golpean, cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. Eso es cuando la fe es verdaderamente probada. La Biblia es clara en que las pruebas no están destinadas a destruirnos, sino para refinar y fortalecer nuestra fe. Veamos la historia de Job. Él era un hombre que temía a Dios y vivía con rectitud. Tenía riquezas, una familia y una buena reputación, pero en un momento todo le fue quitado. Sus hijos, sus posesiones, incluso su salud. Si alguien tenía motivos para dudar, cuestionar o alejarse de Dios, era Job. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, él declaró: «Aunque él me mate, en él confiaré». Job 13:15. Su fe no estaba basada en las circunstancias. Su confianza en Dios no dependía de si la vida era fácil o difícil. Estaba arraigada en algo más profundo. Una confianza en el carácter de Dios. No importa qué pruebas revelen lo que realmente creemos. Una cosa es decir que confiamos en Dios cuando tenemos seguridad, cuando nuestra salud es fuerte, cuando nuestro futuro parece brillante. Pero cuando el cimiento debajo de nosotros tiembla, cuando nos enfrentamos a la pérdida, la decepción y el dolor, es cuando nuestra fe se pone a prueba. ¿Seguimos creyendo que Dios es bueno? ¿Seguimos confiando en que Él está en control? ¿O permitimos que la duda se apodere de nosotros, cuestionando su amor y su presencia? Abraham fue llamado el padre de la fe, pero su fe no se desarrolló en la comodidad. Dios le prometió un hijo, pero pasaron los años sin una respuesta. Él y su esposa Sara envejecieron, y desde una perspectiva humana la promesa parecía imposible. Sin embargo, la Biblia dice: «Contra toda esperanza, Abraham, en esperanza, creyó». Su fe fue probada por el retraso, por la espera, por circunstancias que parecían contradecir lo que Dios había dicho. Pero él no vaciló. Él creía que Dios era fiel, incluso cuando todo a su alrededor sugería lo contrario. A veces Dios permite pruebas no para debilitar nuestra fe, sino para fortalecerla. Un músculo no crece sin resistencia. Un árbol no desarrolla raíces profundas sin enfrentar fuertes vientos. De la misma manera, nuestra fe no se fortalece en la facilidad, sino en la adversidad. El fuego de las pruebas nos refina, quemando la duda, el miedo y la confianza en nosotros mismos. Cuando no nos queda nada más que Dios, aprendemos que Él es suficiente. Los discípulos de Jesús también enfrentaron esta prueba cuando estaban en una barca en el mar, y surgió una violenta tormenta. El miedo los sobrecogió, el viento aulló, las olas se estrellaron y pensaron que perecerían. Sin embargo, Jesús estaba en la barca con ellos, dormido. En su pánico gritaron: «¡Señor, sálvanos!». Y Él respondió: «Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo?». La tormenta no fue la verdadera prueba, su fe sí lo fue. Creyeron que Jesús tenía poder sobre la tormenta. ¿Confiaron en que Él estaba en control incluso cuando parecía que estaba en silencio? La fe no se trata de ver, se trata de creer. Es confiar en que, incluso cuando no entendemos, incluso cuando el camino es difícil, Dios sigue trabajando. Las pruebas que enfrentamos no son insignificantes, son oportunidades para que nuestra fe crezca, para que confiemos no en lo que vemos, sino en quién es Dios. Cada gran hombre y mujer de fe en la Biblia tuvo que pasar por temporadas de prueba. Ninguno de ellos estuvo exento de sufrimiento, pero a través de él, su fe fue purificada, fortalecida y se demostró genuina. Hay momentos en la vida en que el mundo que nos rodea parece injusto. Los malvados prosperan mientras que los justos sufren. Los hombres malvados ascienden al poder, mientras que las personas buenas son pasadas por alto. La injusticia corre desenfrenada y aquellos que deberían rendir cuentas a menudo escapan al juicio. Puede ser difícil entender por qué Dios permite que tales cosas sucedan, pero la Biblia nos recuerda que Dios es un Dios justo. Su justicia es perfecta, incluso cuando no parece inmediata. Él lo ve todo y nada escapa a su juicio, aunque no siempre podamos entender su tiempo.
podemos confiar en que Él hará que todas las cosas sean correctas. Desde una perspectiva humana, la justicia a menudo es defectuosa. Las personas pueden ser engañadas, la evidencia puede ser manipulada y el juicio puede verse nublado por sesgos personales. Pero la justicia de Dios es diferente. Él ve los pensamientos e intenciones de cada corazón. No está limitado por la percepción humana, ni restringido por las leyes de este mundo. Él conoce la verdad completa detrás de cada acción, cada palabra y cada motivo. Mientras que la justicia terrenal puede fallar, la justicia de Dios nunca lo hace. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de Dios, tratando con los malvados en su tiempo perfecto. El pueblo de Israel fue oprimido por el faraón en Egipto durante generaciones. Clamaron a Dios por liberación y durante mucho tiempo parecía que su sufrimiento nunca terminaría. Pero Dios no era ciego a su dolor. Vio su opresión, escuchó sus gritos y cuando llegó el momento adecuado, los liberó con gran poder. El faraón, que una vez pareció intocable, fue llevado a la ruina porque ningún hombre, no importa cuán poderoso sea, puede enfrentarse a la justicia de Dios. Lo mismo sucedió con el rey Nabucodonosor de Babilonia. Era un hombre lleno de orgullo que gobernaba con mano de hierro, creyendo que estaba por encima de todo. Pero Dios lo humilló y lo llevó al desierto hasta que reconoció que solo Dios es soberano. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero siempre es segura. Ningún mal pasa desapercibido y ninguna injusticia quedará impune. Pero la justicia de Dios no se trata solo de castigar a los malvados. También se trata de defender a los inocentes y oprimidos. A lo largo de la Biblia, Dios se revela como defensor de los débiles, un padre para los huérfanos y protector de los que sufren injusticia. Él está del lado de los que son agraviados. Y aunque pueda parecer que la injusticia prevalece por un tiempo, Dios promete que traerá justicia en su forma perfecta. A veces podemos luchar para entender por qué Dios permite que la injusticia continúe. Podemos preguntarnos por qué los malvados parecen tener éxito, mientras que los justos enfrentan dificultades. Pero la justicia de Dios no siempre se ejecuta de acuerdo con las expectativas humanas. A veces permite que los malvados prosperen por una temporada, pero su éxito es temporal. Los salmos nos recuerdan que, aunque los malvados pueden florecer como la hierba, se marchitarán a su debido tiempo. El juicio de Dios puede no llegar tan rápido como esperamos, pero siempre llegará en el momento adecuado. Quizás, la mayor prueba de la perfecta justicia de Dios se encuentra en la cruz. La mayor injusticia de la historia fue la crucifixión de Jesucristo, un hombre inocente, acusado falsamente, golpeado y ejecutado. Parecía por un momento que el mal había triunfado, pero Dios no estaba ausente. A través de lo que parecía ser una injusticia, Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto para la salvación. Jesús tomó sobre sí el castigo por el pecado, para que aquellos que creen en Él puedan ser justificados ante Dios. La justicia se sirvió no de la manera que la humanidad esperaba, sino de la manera que solo Dios, en su infinita sabiduría, podría ordenar. Cuando miramos al mundo y vemos injusticia, debemos recordar que Dios todavía está en control. No es lento para actuar, como algunos pueden pensar, pero es paciente, dando a la gente tiempo para arrepentirse. Sin embargo, llegará un día en que resolverá todas las cuentas y todo mal será corregido. Él es el juez justo y su justicia es perfecta. El dolor es uno de los mayores misterios de la vida. Nadie escapa de él, no importa quiénes seamos, de dónde vengamos o cuán fuerte sea nuestra fe. Enfrentaremos momentos de sufrimiento. Puede venir en muchas formas: pérdida, angustia, traición, enfermedad, decepción. Pero no importa cómo parezca, el dolor tiene una forma de sacudirnos hasta la médula. En esos momentos, es natural preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos permite sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar por temporadas de dificultades y dolor? Pero la Biblia nos muestra que el dolor no es sin propósito. Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. El dolor tiene el poder de refinarnos.
Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. Si la vida siempre fuera fácil, no tendríamos razón para depender de Dios. El consuelo puede llevar a la complacencia, pero las dificultades nos obligan a buscarlo. Cuando todo lo demás es despojado, cuando no tenemos a nadie a quien recurrir excepto Dios, es entonces cuando realmente comenzamos a comprender su presencia y poder. El dolor nos enseña que no estamos en control, pero Dios sí nos humilla, recordándonos que nuestra fuerza no es suficiente y que debemos confiar en Él completamente. Mira la vida de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado durante años. Si alguien tenía razones para creer que su sufrimiento no tenía sentido, era José. Pero lo que no pudo ver en el momento fue que Dios estaba usando cada experiencia dolorosa para prepararlo para algo mayor. Las mismas pruebas que parecían reveses, en realidad lo estaban preparando para su destino. Años después, cuando se presentó ante sus hermanos como gobernante en Egipto, les dijo: «Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo planeó para bien. El dolor que soporté no fue en vano, tenía un propósito. El dolor también profundiza nuestro carácter, nos enseña resistencia, paciencia y compasión». Algunas de las personas más amables y comprensivas son aquellas que han pasado por un sufrimiento profundo. Saben lo que significa sufrir, y por eso son capaces de consolar a otros. La Biblia nos dice que Dios es el Padre de la compasión y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todos nuestros problemas para que podamos consolar a los que están en cualquier problema con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. El dolor que experimentamos puede convertirse en una fuente de sanación para alguien más. Incluso Jesús mismo no estuvo exento de sufrimiento. Fue rechazado, golpeado y crucificado. Experimentó un dolor más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, lo soportó con un propósito. A través de su sufrimiento, la salvación se hizo posible para todos los que creen. La cruz es un recordatorio de que, incluso el mayor dolor, puede servir al mayor propósito. Fue a través del sufrimiento que Jesús cumplió la misión más importante de la historia. A veces, Dios permite que el dolor nos acerque más a Él. Cuando todo va bien, es fácil olvidar nuestra necesidad de Dios, pero en momentos de sufrimiento, recordamos nuestra dependencia de Él. Clamamos a Él de maneras que nunca lo haríamos si la vida fuera fácil. El salmista escribió: «Fue bueno para mí estar afligido para que aprendiera tus decretos». El dolor puede ser lo que nos devuelva a Dios, recordándonos que Él es nuestra fuente de fortaleza. Hay cosas que nunca entenderemos en este lado de la eternidad. Algunos dolores parecen insoportables, algunas pérdidas parecen demasiado grandes y algunas heridas parecen como si nunca sanaran. Pero Dios promete que está obrando todas las cosas para bien de quienes lo aman, incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando no entendemos, Él está usando nuestro dolor para moldearnos, refinarnos y prepararnos para algo más grande. En medio de las luchas de la vida, cuando el peso del mundo se siente insoportable, cuando nos enfrentamos al sufrimiento, la pérdida y la incertidumbre, hay un lugar al que debemos acudir. Un lugar donde se encuentra la esperanza, donde se responden las preguntas más profundas de la vida, donde el amor y la justicia se encuentran. Ese lugar es la cruz. La cruz está en el centro de la historia. Un recordatorio del amor de Dios, la justicia de Dios y el plan de Dios para la redención. Cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor, cuando la vida se siente injusta, cuando nuestros corazones están rotos, debemos mirar a la cruz. La cruz no fue solo un evento trágico, fue el mayor acto de amor jamás mostrado. Jesús, el Hijo de Dios, fue acusado falsamente, golpeado, burlado y clavado en una cruz romana. Era inocente, pero soportó el castigo de los culpables. No merecía la muerte, pero voluntariamente tomó el sufrimiento que merecemos. Cada latigazo, cada insulto lanzado contra Él, cada clavo clavado en sus manos y pies, lo soportó todo por amor,
No porque fuéramos dignos, no porque hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino por gracia. La cruz es la prueba definitiva de que Dios nunca nos ha abandonado, incluso en nuestros peores momentos. Siempre ha estado extendiendo la mano para salvarnos. Cuando miramos a la cruz, vemos que el sufrimiento no es insignificante. Jesús entiende el dolor, entiende la traición, el rechazo y el sufrimiento. No hay prueba que enfrentemos que Él no haya soportado ya. Cuando nos sentimos solos, cuando nos preguntamos si Dios ve nuestro dolor, la cruz nos recuerda que sí lo ve. Entró en el sufrimiento humano, tomando el peso de nuestro pecado para que nunca tuviéramos que llevarlo solos. La cruz no elimina el sufrimiento de este mundo, pero le da significado a nuestro sufrimiento. Nos asegura que el dolor no es el final de la historia. La cruz también revela la justicia de Dios. Algunas personas se preguntan por qué Dios permite el mal. Se preguntan por qué los malvados parecen prosperar, mientras que los justos sufren. Pero la cruz nos muestra que Dios no es indiferente al pecado. Cada mal, cada acto de injusticia, cada mala acción, fue contabilizada en la cruz. Jesús llevó todo el peso del juicio de Dios para que los que creen en Él pudieran ser perdonados. La justicia no fue ignorada, fue satisfecha en Cristo. Y un día vendrá el juicio final, y todo mal será corregido. Pero por ahora, estamos viviendo en un tiempo de misericordia, donde Dios está dando a las personas la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. La cruz también nos muestra que la victoria a menudo viene a través de lo que parece una derrota. Cuando Jesús colgaba de esa cruz, cuando respiró su último aliento, el mundo pensó que había terminado. Sus enemigos creyeron que habían ganado. Incluso sus discípulos, los que lo habían seguido tan de cerca, perdieron la esperanza. Pero lo que no pudieron ver en ese momento fue que Dios estaba obrando. Lo que parecía la mayor derrota fue en realidad la mayor victoria. 3 días después, Jesús resucitó de la tumba, demostrando que el pecado y la muerte habían sido conquistados. La cruz no fue el final, fue el comienzo de una nueva vida. Por eso debemos mirar la cruz en nuestras propias vidas. Cuando sentimos que hemos perdido, cuando luchamos por comprender el plan de Dios, cuando todo parece roto, sin posibilidad de reparación, debemos recordar que Dios sigue obrando. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está obrando en las vidas de los que confían en Él. La cruz es nuestra esperanza. Es nuestra seguridad de que, no importa lo que enfrentemos, no importa cuán oscura parezca la noche, la victoria ya ha sido ganada. La fe no se trata de lo que podemos ver, sentir o tocar. Se trata de confiar en lo que no podemos ver, creer en lo que Dios ha hablado, incluso cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. La Biblia nos dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no vivimos según lo que perciben nuestros ojos naturales, sino según lo que Dios ha prometido. La vista es limitada. Se basa en el entendimiento humano de lo que está inmediatamente frente a nosotros. Pero la fe mira más allá del momento presente, más allá de las pruebas y luchas de hoy, y confía en la mano invisible de Dios en acción. Caminar por vista significa confiar en las emociones, las circunstancias y el razonamiento humano. Significa confiar solo en lo que es visible, lo que se puede medir, lo que se puede entender. Pero el problema de vivir de esta manera es que la vida es impredecible. Las circunstancias cambian, los sentimientos cambian, y lo que parece seguro en un momento puede desaparecer al siguiente. Si nuestra fe se basa en lo que podemos ver, entonces, cuando lleguen las pruebas, cuando las puertas se cierren, cuando las oraciones parezcan no tener respuesta, seremos sacudidos. Pero la fe es diferente. La fe se basa en el fundamento inquebrantable de la palabra de Dios. No flaquea cuando llega la tormenta porque está arraigada en algo mayor que las circunstancias del momento. Abraham es uno de los mayores ejemplos de caminar por fe. Dios lo llamó a dejar su tierra natal para adentrarse en lo desconocido, sin decirle a dónde iba.
Por lógica humana, no tenía sentido, no tenía mapa, ningún plan claro, solo una promesa de Dios. Pero Abraham obedeció, caminó por fe, confiando en que Dios lo guiaría. Años después, cuando Dios le prometió un hijo, Abraham creyó, a pesar de que él y su esposa ya habían superado la edad de tener hijos. Y cuando Dios finalmente les dio a Isaac, la fe de Abraham fue puesta a prueba nuevamente. Cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo como sacrificio, no tenía sentido, pero Abraham confió en que el plan de Dios era mayor de lo que podía entender. Y debido a su fe, Dios proporcionó un camino, demostrando que siempre es fiel a los que confían en Él. Caminar por fe no significa que siempre entenderemos lo que Dios está haciendo. No significa que el camino será fácil. A veces, significa dar un paso adelante, incluso cuando no vemos el panorama completo. Significa confiar en que Dios está haciendo un camino, incluso cuando todo lo que vemos son obstáculos. Los israelitas enfrentaron esto cuando se pararon frente al Mar Rojo, con el ejército del faraón acercándose detrás de ellos. Para el ojo humano, parecía que no había salida, pero Dios no estaba limitado por lo que podían ver. Separó las aguas, haciendo un camino donde no lo había. Si hubieran caminado por la vista, habrían cedido al miedo, pero cuando confiaron en Dios, fueron testigos de su poder de formas que nunca imaginaron. La fe no se trata de sentimientos. Habrá días en los que no sentiremos la presencia de Dios. Cuando la duda intente infiltrarse, cuando las oraciones parezcan no tener respuesta. Pero la fe no se basa en emociones, se basa en la verdad. El enemigo quiere que confiemos en lo que vemos porque sabe que nuestros ojos pueden engañarnos. Quiere que nos enfoquemos en los problemas, en las dificultades, en las imposibilidades. Pero Dios nos llama a mantener nuestros ojos en Él. Cuando Pedro caminó sobre el agua, estaba haciendo lo imposible hasta que apartó los ojos de Jesús. En el momento en que miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. El miedo se apoderó de él porque caminaba por vista, no por fe. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Cuando caminamos por fe, confiamos en sus promesas, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros. El camino por delante puede ser incierto, la senda puede no estar clara, pero la fe avanza creyendo que Dios guiará el camino. Puede que no veamos el panorama completo ahora, pero un día miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de que cada paso, incluso los dolorosos, nos llevaba exactamente a donde Dios quería que estuviéramos. La fidelidad a Dios nunca es en vano. El mundo puede pasarlo por alto, la gente puede no reconocerlo, y puede haber momentos en los que parezca que la obediencia no conduce a nada más que lucha. Pero Dios ve cada acto de fe, cada momento de confianza, cada sacrificio hecho por su nombre. Él es un Dios que recompensa a los fieles. Sus promesas son seguras, y aunque las recompensas no siempre lleguen de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, vendrán. A lo largo de las Escrituras, Dios deja en claro que honra a los que le permanecen fieles. Hebreos 11, versículo 6, nos dice que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Esto significa que los que caminan con fe, los que confían en su palabra, los que obedecen incluso cuando es difícil, recibirán su recompensa. Esa recompensa no siempre son bendiciones materiales o una vida fácil, sino algo mucho mayor. Su presencia, su favor y, en última instancia, la vida eterna con Él. Mira la vida de José. Fue fiel a Dios, pero fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde afuera, parecía que su fidelidad solo lo llevaba al sufrimiento, pero Dios estaba trabajando detrás de escena. José se mantuvo fiel en cada prueba y, al final, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad, usándolo para salvar a toda la nación. Los mismos hermanos que lo habían traicionado tuvieron que venir ante él en necesidad, y José vio que todo lo que soportaba tenía un propósito. La recompensa de Dios no llegó de inmediato, pero llegó en su tiempo perfecto. La fidelidad a menudo requiere espera.
Abraham recibió una promesa de que se convertiría en el padre de muchas naciones, pero pasaron los años sin tener hijos. Desde una perspectiva humana, parecía imposible, pero Abraham no se dio por vencido. Él creyó que lo que Dios había prometido, lo cumpliría, y con el tiempo, Dios recompensó su fe con Isaac, el hijo de la promesa. La espera no fue un castigo, fue una prueba de confianza. Muchas veces, la recompensa de Dios viene después de una temporada de resistencia. Es en la espera que la fe se fortalece y es en la prueba que el carácter se refina. La fidelidad no se trata solo de confiar en Dios cuando la vida es buena, sino seguir confiando en Él cuando las cosas son difíciles. Los 3 hombres hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se enfrentaron a una elección: inclinarse ante un Dios falso o ser arrojados al horno de fuego. Podrían haber cedido, podrían haber tomado el camino fácil, pero se negaron a abandonar su fe. Declararon que Dios era capaz de liberarlos, pero incluso si no lo hiciera, permanecerían fieles. Dios honró ese tipo de fe. No solo los recompensó salvándolos del fuego, sino que caminó con ellos en él. Las mismas llamas destinadas a destruirlos se convirtieron en el lugar donde Dios reveló su presencia de la manera más poderosa. La fidelidad no siempre se trata de recibir recompensas en esta vida. Algunos de los más grandes héroes de la fe, como los profetas, sufrieron por su obediencia. Se mantuvieron firmes por la verdad. Soportaron persecución y muchos nunca vieron el cumplimiento de las promesas en su vida. Pero permanecieron fieles porque sabían que su recompensa no estaba en este mundo. Jesús mismo habló de esto cuando dijo: «Grande es vuestra recompensa en el cielo». Mateo 5, 12. Hay recompensas que van más allá de todo lo que esta vida puede ofrecer. Una herencia eterna, una corona de justicia, el gozo de escuchar las palabras: «Bien hecho, buen siervo y fiel». Las recompensas de Dios no siempre se ven de inmediato, pero siempre son ciertas. Él nunca olvida las oraciones hechas en secreto, los sacrificios hechos por su reino, las batallas peleadas con fe. Cada lágrima, cada acto de obediencia, cada momento de confianza es visto por Él, y en su tiempo perfecto, recompensará a los que permanecen fieles. Cuando la vida se siente injusta, cuando las pruebas presionan, cuando el camino por delante es incierto, debemos recordar que Dios siempre está trabajando. Sus caminos son más altos que los nuestros, y su justicia es perfecta. El dolor que soportamos no es insignificante. Tiene un propósito que nos moldea, nos fortalece y nos acerca a Él. Cuando luchamos por entender, debemos mirar la cruz, la máxima demostración del amor de Dios, la justicia y la redención. La fe nos llama a confiar más allá de lo que vemos, a seguir adelante incluso cuando el camino no está claro, creyendo que Dios nos guiará a donde necesitamos ir. Y a través de todo, Dios permanece fiel. Él ve cada sacrificio, cada acto de confianza, cada paso de obediencia, y recompensará a los que permanecen firmes, no importa lo que enfrentemos. Podemos permanecer firmes en la promesa de que Dios tiene el control y hará que todas las cosas estén bien en su perfecto tiempo. Déjame decirte algo hoy: no estás solo. Incluso cuando las noches se sienten largas, cuando el peso del mundo presiona tus hombros, Dios ha enviado a sus ángeles para cuidarte. La Biblia habla de los ángeles como espíritus ministradores enviados para guardar y proteger a los que le pertenecen. Y si miras de cerca, si abres tu corazón, verás las señales de que están cerca. Señal número 1. Un sentimiento repentino de paz. Hay momentos en la vida cuando el peso del mundo presiona tan fuertemente sobre nuestros hombros que apenas podemos respirar. La preocupación se envuelve alrededor de nuestros corazones. El miedo se apodera de nuestras mentes. Y no importa cuánto intentemos seguir adelante, la carga permanece. Pero luego, sin previo aviso, algo cambia. En medio de nuestra lucha, en lo más profundo de nuestra desesperación, una paz nos invade, calma, inquebrantable y diferente a todo lo que este mundo puede ofrecer.
Esta paz no es del tipo que viene de circunstancias externas. No es el resultado de problemas que se resuelven o problemas que desaparecen repentinamente. Viene incluso cuando nada a nuestro alrededor ha cambiado. La tormenta sigue furiosa, los desafíos siguen siendo reales, pero algo en lo profundo cambia. Los pensamientos ansiosos que una vez nos consumieron comienzan a desvanecerse. La tensión que se apoderó de nuestras almas afloja su control. Es como si una mano invisible hubiera llegado a lo más profundo de nuestro ser, calmando cada miedo y reemplazándolo con una presencia tan fuerte, tan innegable, que no podemos explicarla. Esta no es una paz ordinaria. No es el alivio temporal que sentimos cuando nos distraemos con entretenimiento o nos convencemos de que todo estará bien. No, esta paz es sobrenatural. Es el tipo de paz que sobrepasa todo entendimiento, el tipo que no puede ser fabricado o fingido. No proviene de nuestra propia fuerza, sino de alguien más grande que nosotros mismos. Hay quienes han sentido esta paz en los momentos más inesperados. Un hombre abrumado por la ruina financiera, sentado en su casa, inseguro de cómo va a mantener a su familia. El peso del fracaso lo está aplastando. Y luego, de repente, como si el cielo mismo hubiera entrado en la habitación, lo siente. El miedo sigue ahí, pero ya no lo controla. Una mujer que llora la pérdida de un ser querido e incapaz de imaginar la vida sin ellos, ahogándose en el dolor. Y luego, sin previo aviso, una profunda quietud se instala en su corazón, no una ausencia de dolor, sino una presencia mayor que el dolor. Es en las habitaciones del hospital, donde los médicos dan noticias difíciles, y sin embargo, contra toda lógica, la paz permanece. Es en los momentos tranquilos de la oración, cuando las palabras se acaban y el corazón simplemente descansa en silencio, sabiendo sin pruebas, creyendo sin ver, que todo estará bien. Es en las horas de medianoche, cuando el sueño se niega a llegar, cuando la mente corre con preocupación, y sin embargo, algo invisible comienzan a susurrar: quédate quieto. Esta paz no significa la ausencia de problemas. No significa que nunca sentiremos miedo, nunca experimentaremos dificultades, nunca enfrentaremos la incertidumbre. Pero sí significa que, incluso en los peores momentos, no estamos solos. Es una paz que nos mantiene unidos cuando todo lo demás se está desmoronando. Es la seguridad de que, no importa lo que traiga el mañana, hay algo más grande en el trabajo. Algo invisible pero sentido profundamente. Algo lo suficientemente poderoso como para calmar la tormenta. No siempre la tormenta exterior, sino la tormenta interior. Señal número 2. Destellos de... O hay momentos en los que, por el rabillo del ojo, captas un destello repentino. Un destello de luz que no estaba allí antes. Giras la cabeza, esperando ver algo tangible, algo explicable, pero no hay nada allí. Y sin embargo, en tu corazón sabes que lo viste. Un breve destello, un brillo suave, tal vez un orbe brillante que apareció por solo un segundo antes de desvanecerse en el aire. Algunos descartan estas experiencias como trucos de los ojos, ilusiones de la mente, pero para aquellos que las han encontrado, son todo menos ordinarias. Estas luces no son el brillo artificial de una lámpara o el reflejo del sol contra una ventana. Vienen inesperadamente, a menudo en momentos de oración, pensamiento profundo o desesperación. Aparecen cuando buscas orientación, cuando tu corazón está cansado, cuando necesitas un recordatorio de que no estás solo. Algunos los describen como destellos brillantes, como una chispa que se enciende en una habitación vacía, mientras que otros ven suaves orbes pulsantes que parecen flotar en el aire, visibles solo por un momento antes de desaparecer en lo invisible. Hay innumerables historias de personas que experimentan estos destellos divinos de luz en tiempos de gran necesidad. Una mujer se sienta junto a la cama de su ser querido, observando mientras toma sus últimos alientos. El dolor presiona por todos lados, y luego, justo cuando llega el momento, lo ve. Un brillo brillante cerca de la puerta, casi como si una presencia hubiera entrado en la habitación. La paz la invade y sabe, en lo profundo, que el cielo se ha acercado. Un hombre se arrodilla en oración,
agobiado por decisiones demasiado pesadas para llevarlas solo. Abre los ojos y, por un segundo, ve una suave luz brillante en la oscuridad antes de que se desvanezca. No lo entiende, pero lo siente. Una seguridad de que no está enfrentando esta batalla solo. Estas luces aparecen en los lugares más inesperados: hogares, hospitales, lugares de culto, incluso a lo largo de caminos tranquilos donde un viajero cansado busca dirección. Algunos los presencian durante momentos de adoración, como si la atmósfera misma cambiara y el velo entre el cielo y la tierra se volviera delgado. Otros los ven en sueños, despertando con una sensación de paz que no pueden explicar. Y luego están aquellos que nunca los han visto con sus ojos físicos, pero han sentido su presencia. Un calor repentino, un conocimiento profundo, una conciencia innegable de que algo sagrado ha entrado en el espacio. Los escépticos buscarán explicaciones lógicas, lo llamarán un truco del cerebro, un parpadeo aleatorio causado por la fatiga o la imaginación, pero aquellos que han visto estas luces lo saben mejor. Los reconocen como momentos divinos, como susurros de lo invisible, como suaves recordatorios de que hay más en este mundo de lo que los ojos pueden percibir. Saben que estos destellos no son coincidencias, sino más bien invitaciones a creer. Señal número 3. Una suave brisa o roce contra tu piel. Hay momentos en que, en la quietud de una habitación o la quietud de un lugar vacío, sientes algo. Un toque suave contra tu piel. Una suave brisa que pasa a tu lado, aunque el aire esté quieto. No es el viento de una ventana abierta, ni la corriente de aire de un ventilador. Y sin embargo, es real. Roza tu mejilla, se desliza sobre tus brazos, y por un fugaz momento, se siente como si alguien invisible se hubiera acercado. Esta sensación llega sin previo aviso, en momentos en que menos lo esperas. Tal vez estás sentado, pensando profundamente, reflexionando sobre las luchas de la vida, cuando de repente lo sientes. Un tierno movimiento en tu hombro, como si una mano hubiera descansado suavemente allí. Miras a tu alrededor, esperando ver a alguien detrás de ti, pero no hay nadie. Tu corazón se agita, porque aunque no puedes ver su origen, sabes que este toque no fue imaginado. No era solo aire moviéndose al azar. Fue algo intencional, algo con propósito. Para algunos, esta experiencia llega por la noche, en la quietud antes de dormir. La habitación está en silencio, el mundo exterior está en reposo, y justo cuando la mente comienza a divagar, una suave sensación pasa sobre ellos. Es calmante, casi protectora, como si una presencia invisible los estuviera vigilando, cubriéndolos con seguridad. No ven quién o qué es, pero en el fondo se sienten seguros, como si estuvieran envueltos en un abrazo invisible. Hay quienes han sentido este toque en momentos de profundo dolor. Una mujer que llora la pérdida de un ser querido, sentada sola con sus pensamientos, abrumada por la soledad. Y luego, justo cuando las lágrimas comienzan a caer, ella siente una delicada caricia contra su cabello, como si alguien la estuviera consolando. No borra su dolor, pero le recuerda que no está sola. Un hombre, parado en medio de una crisis, inseguro de qué hacer a continuación, de repente siente una presencia a su alrededor. Un calor se mueve por el aire, una suave presión contra su espalda, como el aliento de una mano que dice: sigue adelante. Se gira rápidamente, esperando ver a un amigo ofreciéndole apoyo, pero no hay nadie allí. Esta experiencia no está limitada por la ubicación. Sucede en hogares, en iglesias, en la naturaleza, incluso en medio de una multitud. Una persona que camina por una temporada difícil de repente siente un suave roce contra su rostro, como un susurro del cielo que le dice que se aferre a otro. Perdido en la oración, experimenta una quietud en la habitación y luego, como de la nada, una bocanada de aire fresco pasa junto a ellos. Aunque las ventanas están cerradas y las puertas están cerradas, no pueden explicarlo, pero saben que en ese momento algo más grande que ellos mismos está trabajando. Los escépticos dirán que no es más que una corriente de aire, un truco de los nervios, una ilusión fugaz. Pero aquellos que lo han sentido lo saben mejor. Saben que a veces, cuando más lo necesitamos,
Cuando las palabras no son suficientes, el cielo habla no con una voz, no en una visión, sino con el toque silencioso de una mano invisible. Señal número 4. Sentido inusual, pero reconfortante. Hay momentos en la vida cuando, sin explicación, un aroma llena el aire, uno que no debería estar allí, uno que no tiene una fuente lógica, pero persiste el tiempo suficiente para remover algo profundo dentro de ti. No es la fragancia de una vela o el aroma de flores colocadas en una habitación. No es el aroma persistente de alguien que pasa. Aparece de repente, inesperadamente, y de una manera que se siente innegablemente personal. Es como si, por un breve momento, el cielo se hubiera acercado lo suficiente para que lo notes. Estos aromas no son abrumadores, no abruman los sentidos, ni llaman la atención. En cambio, llegan suavemente, como un susurro llevado por el viento. Algunos experimentan la delicada fragancia de las rosas, aunque no haya flores a la vista. Otros detectan un perfume familiar, uno que les recuerda a un ser querido que ya no existe. Y luego están aquellos que, en medio de la oración o la reflexión profunda, se encuentran con un aroma tan puro, tan reconfortante, que no les queda ninguna duda. Esto no es de este mundo. Para muchos, estos aromas llegan en momentos de dolor, como para recordarles que no están solos. Una mujer que llora la pérdida de su madre, de repente huele el perfume que siempre usaba. Es suave, tenue, pero inconfundible. Mira a su alrededor buscando una explicación, pero no hay ninguna. Y así, el dolor que parecía insoportable se alivia, aunque sea por un momento, por la tranquila seguridad de que el amor no termina con esta vida. Un hombre que lucha por una temporada de desesperación se encuentra sentado solo, cuestionando todo, y luego, sin razón, el inconfundible aroma de lirios llena el aire, aunque no haya flores cerca. Él no lo entiende, pero algo en su corazón sabe que esta es una señal, un recordatorio de que está siendo vigilado. Estas fragancias no siempre vienen con tristeza. A veces llegan en momentos de quietud, en tiempos de adoración o en lugares de oración. Una persona se arrodilla en devoción silenciosa, buscando guía, anhelando una señal de que Dios está cerca. Y luego, justo cuando su corazón se rinde, una cálida y dulce fragancia los rodea como una presencia invisible, pero profundamente sentida. Abren los ojos, esperando ver a alguien cerca, tal vez una vela encendida en algún lugar. Pero no hay nada. El aire debería estar vacío, pero no lo está. El aroma persiste el tiempo suficiente para ser reconocido, y luego se desvanece tan suavemente como llegó. Hay quienes han olido estas fragancias en habitaciones de hospital, de pie junto a la cama de un ser querido que se prepara para dejar este mundo. Justo cuando su alma se prepara para emprender el vuelo, un suave aroma llena el espacio. Algo ligero, algo pacífico, algo que no pertenece al aire de esta tierra. No es el aroma de la medicina, ni el olor de flores dejadas por los visitantes. Es algo diferente, algo inexplicable. Y en ese momento la habitación no se siente pesada por el dolor, sino llena de algo más grande. Los escépticos argumentarán que la mente juega trucos, que la memoria puede conjurar sentidos del pasado, que la nariz a veces imagina lo que el corazón anhela. Pero aquellos que han encontrado estas fragancias lo saben mejor. Saben que a veces, cuando las palabras no son suficientes, el cielo elige hablar a través de algo tan simple como fugaz, pero tan poderoso como un aroma. Señal número 5. Encontrando plumas en lugares inesperados. Hay momentos en la vida cuando el peso del mundo nos presiona fuertemente, cuando el camino por delante parece confuso y anhelamos una señal de que no estamos solos. Y luego, en el lugar más inesperado, en el momento más inesperado, aparece una pluma. No es algo que estabas buscando, no es algo que anticipaste, pero ahí está, descansando suavemente en el suelo frente a ti, posada en el alféizar de tu ventana, flotando suavemente por el aire, como llevada por manos invisibles. Te detienes, mirándola, sintiendo algo agitarse profundamente dentro de ti. Esto no es solo una pluma, este es un mensaje. Estos momentos no suceden por casualidad.
El mundo dirá que es coincidencia, que los pájaros están en todas partes, que las plumas caen todo el tiempo. Pero cuando encuentras una, exactamente cuando la necesitas, exactamente cuando tu corazón está pesado, cuando tu mente está inquieta, cuando has estado orando por tranquilidad, entonces sabes que esta pluma fue colocada en tu camino por una razón. Algunas personas las descubren después de un tiempo de dolor, cuando la tristeza pesa sobre su alma. Una mujer que llora la pérdida de un ser querido camina afuera, su mente nublada por recuerdos, cuando de repente la ve, una pequeña pluma blanca a sus pies. No hay pájaros alrededor, no hay razón para que esté allí, pero ahí está, pura y delicada. La recoge, sosteniéndola con cuidado, y en ese momento siente algo que no ha sentido en días: paz. Un hombre que lucha por la temporada más difícil de su vida, sintiéndose abandonado, preguntándose si Dios todavía lo escucha, sale de su auto y nota una pluma descansando justo en su parabrisas. Se detiene, mirándola, dándose cuenta de que hace solo unos momentos había susurrado una oración silenciosa por una señal. Estas plumas aparecen en lugares donde no deberían estar, dentro de casas con ventanas cerradas, en escritorios donde no ha pasado la brisa, escondido entre las páginas de un libro que no se ha tocado en años. A veces llegan en momentos de oración, apareciendo de la nada, un recordatorio silencioso de que el cielo está cerca. Otras veces, se encuentran en días ordinarios, cuando no hay problemas presentes, pero su significado no es menos significativo. Son recordatorios de que somos vistos, que somos vigilados, que nunca estamos caminando este viaje solos. Las personas que encuentran estas plumas saben que no son accidentes. Llegan justo en el momento correcto, cuando el corazón más las necesita. Algunos las llevan como símbolos de tranquilidad, manteniéndolas metidas en sus Biblias, sus bolsillos, sus diarios. Otros toman una foto, aferrándose al recuerdo del día en que recibieron una respuesta que no pidieron, pero que necesitaban desesperadamente. Estas plumas no son solo objetos, son recordatorios, son señales, son susurros de los mensajes suaves e invisibles de arriba que dicen: eres amado, no eres olvidado, no estás solo. Señal número 6. Números de ángeles repetidos. Hay momentos en los que miras el reloj y marca 11:11. Lo descartas como coincidencia. Luego, más tarde en el día, un recibo total llega a 444 y aún así no piensas nada al respecto. Pero luego sucede de nuevo. La matrícula frente a ti muestra 777. O te despiertas en mitad de la noche y ves 333 brillando en el reloj de tu mesita de noche. Sigue sucediendo una y otra vez hasta que ya no puedes ignorarlo. Algo está tratando de llamar tu atención. Estos no son solo números, aparecen con un propósito, en momentos específicos de tu vida, susurrando un mensaje que no se puede decir en voz alta. Algunas personas los notan en momentos de duda, cuando cuestionan su camino, buscan orientación y se preguntan si Dios está escuchando. Justo cuando comienzan a sentirse perdidos, los números aparecen una y otra vez, como si el cielo mismo estuviera diciendo: estoy aquí, sigue adelante. Otros los ven en temporadas de cambio, cuando están dando un paso hacia lo desconocido, sin estar seguros de si están tomando la decisión correcta en el momento justo. Levantan la vista y ven la misma secuencia de números que vieron el día anterior, y una paz se instala en su corazón. No se trata de buscar patrones donde no existen. Se trata de reconocer la forma en que Dios habla, no siempre a través de una voz fuerte o una separación de las nubes, sino a través de los pequeños detalles silenciosos que se tejen en nuestra vida diaria. Cuando los mismos números aparecen una y otra vez, cuando te siguen en lugares inesperados, no son solo aleatorios, son señales colocadas delante de ti para recordarte que el cielo está cerca, que no estás caminando solo por este camino. Algunas personas experimentan esto durante momentos de oración profunda. Piden dirección, claridad, una respuesta a una pregunta que pesa en su corazón, y luego, en cuestión de horas o incluso minutos, ven los números parpadeando en una valla publicitaria, que aparece en una llamada telefónica,
impresa en la camisa de un extraño. Una mujer que lucha con la ansiedad sigue viendo 222, un número de equilibrio y armonía justo cuando pide paz. Un hombre inseguro de su propósito sigue notando 555, una señal de transformación y nuevos comienzos, mientras se prepara para un cambio en su vida. No buscan estos números, los números los encuentran. Los escépticos dirán que todo es un truco de la mente, que la gente ve lo que quiere ver, pero quienes lo han experimentado saben la verdad. Estos números aparecen con demasiada frecuencia, demasiado perfectamente sincronizados para ser ignorados. Vienen como garantías en momentos de miedo, como confirmaciones en tiempos de duda, como suaves recordatorios de que hay un orden en el universo, mucho más allá de lo que podemos ver. No son aleatorios, no carecen de sentido. Son destellos de los mensajes divinos de lo invisible, recordatorios de que somos guiados, amados y vigilados. Signo número 7. Escuchar mensajes suaves susurrados. Hay momentos en que el ruido del mundo se desvanece en silencio, y en esa quietud, algo inesperado sucede. Una voz suave, gentil, pero innegable, susurra a tu alma. No es la voz de una persona parada a tu lado, no es un pensamiento que formaste en tu propia mente, sino algo más grande, algo más allá de ti mismo. Es un mensaje que no se dice de la manera en que hablan las voces humanas, pero se escucha con la misma claridad, resonando en lo más profundo de tu corazón. Estos susurros a menudo llegan en momentos de profunda necesidad, cuando tú estás agobiado por la preocupación, cuando el miedo presiona contra tu pecho, cuando la duda nubla tu mente. Justo cuando comienzas a sentirte abrumado, una voz tranquila corta a través de la tormenta. No grita, no exige atención, sino que habla con autoridad, calmando el caos dentro de ti. Puedes estar sentado en tu auto, perdido en tus pensamientos. Cuando de repente lo escuchas, no estás solo. Puedes estar parado en una encrucijada, inseguro de qué camino tomar. Cuando una simple frase surge dentro de ti, confía en el camino. Estas palabras no son tuyas, pero se sienten como si hubieran sido colocadas directamente en tu espíritu, llevando un peso mucho más allá de su sonido. Algunos escuchan estos susurros en tiempos de peligro, cuando una decisión debe tomarse en un instante. Un hombre que camina a casa tarde en la noche, de repente escucha una voz que lo insta. Gira a la izquierda. Él obedece sin preguntar, solo para enterarse después de que había problemas aguardando en el camino que casi tomó. Una madre que cuidaba a su hijo enfermo escucha las palabras, ora ahora. Ella inclina su cabeza y, mientras reza, una paz inexplicable llena la habitación. Otros experimentan estos susurros en tiempos de dolor, cuando la tristeza amenaza con consumirlos. Una mujer que llora la pérdida de un ser querido se sienta en silencio, incapaz de hablar, incapaz de llorar, sintiendo como si su corazón se estuviera rompiendo sin posibilidad de reparación. Entonces, en el silencio, ella lo oye. Ellos están conmigo. No es un sonido que llena la habitación, pero llena su alma, envolviéndola como un cálido abrazo. Ella no sabe cómo lo oyó, pero sabe que era real. Estos susurros pueden venir a través de la oración, cuando el alma está abierta y escuchando. Un hombre que busca dirección se arrodilla en silencio esperando una respuesta. Durante mucho tiempo no hay nada más que silencio, y luego suavemente, una frase entra en su corazón. Sé paciente. No es lo que quería oír, pero es lo que necesitaba. La respuesta no llega en truenos o fuego, sino en un susurro tan sutil que podría haberlo pasado por alto si no estuviera prestando atención. Los escépticos dirán que no es más que la mente subconsciente, el cerebro llenando el silencio con sus propios pensamientos, pero aquellos que lo han experimentado lo saben mejor. Estas palabras llegan de muchas maneras, perfectas, demasiado oportunas, demasiado profundas para ser mera coincidencia. No vienen como pensamientos pasajeros, sino como momentos sagrados. Como si el cielo mismo se hubiera inclinado cerca, hablando suavemente al corazón. Signo número 8. Ayuda misteriosa en tiempos difíciles. Hay momentos en la vida cuando los problemas llegan rápidamente, sin previo aviso. Un accidente repentino,
una situación peligrosa, un momento cuando todo parece perdido. Y luego de la nada llega la ayuda. No siempre en forma de una persona que puedas nombrar, no siempre de una manera que puedas explicar, pero llega justo a tiempo, lo suficiente para sacarte adelante. Miras hacia atrás más tarde, buscando una respuesta, pero no se puede encontrar ninguna. Te salvaron. ¿Pero por quién? La persona que ayudó no se encuentra en ninguna parte. Las circunstancias que rodearon tu rescate desafían la lógica. Y en lo profundo de tu alma sabes que este no fue un evento ordinario. Sucede en la carretera, cuando un conductor pierde el control de su auto, derrapando hacia el desastre. Cuando de repente siente unas manos agarrando el volante, aunque sus propias manos están congeladas por el miedo. El auto se estabiliza, el peligro se evita, y cuando se detienen, sin aliento y conmocionados, se dan cuenta de que no había nadie más en el auto con ellos. Una mujer atrapada en una resaca, luchando contra la atracción de las olas, siente que se hunde, cuando de la nada una mano fuerte la levanta por encima del agua y la lleva a la orilla. Ella se gira para agradecer a su Salvador, solo para encontrar que no había nadie. Algunos se han encontrado con extraños que aparecieron justo cuando más los necesitaban, solo para que esos extraños desaparezcan sin dejar rastro. Un hombre es hombre, varado en una noche fría, su auto averiado, comienza a temer por su vida. Luego, de la oscuridad, aparece alguien, un rostro amable, una presencia fuerte. Arreglan el auto, ofrecen palabras de aliento y se alejan. El hombre se gira para llamarlos, solo para descubrir que se han ido. Los busca, pero no hay señales de que alguna vez estuvieron allí. Él sabe lo que experimentó, pero no hay explicación para ello. Estos momentos suceden no solo en peligro físico, sino en tiempos de crisis emocional y espiritual. Una persona que se ahoga en la desesperación, lista para rendirse, de repente siente una calidez, una presencia tan fuerte y pacífica, que sus cargas se sienten más ligeras. No ven a nadie, no escuchan palabras, pero saben sin lugar a dudas que han sido tocados por algo más allá de este mundo. Algunos han sido retirados del borde, literal y figurativamente, por una fuerza que no podían ver. Un hombre parado cerca del borde de un acantilado, perdido en sus pensamientos, de repente siente una mano que lo agarra del hombro y lo jala hacia atrás. Se gira esperando ver a alguien, pero no hay nadie allí. Una mujer que ha perdido toda esperanza, pensando en terminar con su vida, de repente escucha una voz que susurra: «Todavía no». Ella mira a su alrededor, pero la habitación está vacía. La sensación que la invade es tan abrumadora, tan real, que sabe que ha sido salvada. Los escépticos intentarán explicarlo. Lo llamarán suerte, casualidad o coincidencia. Pero aquellos que lo han experimentado lo saben mejor. Saben que en momentos de gran necesidad, cuando no hay ayuda humana cerca, cuando toda la lógica dice que no deberían haber sobrevivido, no estaban solos. Saben que algunos rescates no son de este mundo. Hay momentos en la vida que desafían la explicación. Momentos en los que el velo entre el cielo y la tierra se siente delgado. Cuando la presencia de algo más grande se mueve a nuestro alrededor de formas que no podemos ver, pero sin duda sentimos. Una paz repentina en medio del caos. Un destello de luz en el rabillo del ojo. Un toque suave cuando no hay nadie. Una fragancia que lleva la esencia de algo más allá de este mundo. Una pluma colocada en nuestro camino cuando necesitamos tranquilidad. Números que aparecen una y otra vez, como si llevaran un mensaje. Un susurro en el silencio que nos llama a escuchar. Ayuda que llega en los momentos más desesperados de manos invisibles. Estas no son coincidencias. Son recordatorios. Son señales. Son destellos de un mundo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Vienen cuando más los necesitamos. Cuando nuestros corazones están abiertos. Cuando nuestros espíritus buscan consuelo. Son mensajes de amor, de guía, de protección. Tranquilos pero poderosos. Sutiles pero imposibles de ignorar. El mundo intentará desestimarlos para ofrecer explicaciones que los despojen de su asombro.
Pero aquellos que los han experimentado conocen la verdad. Saben que estos momentos no son aleatorios, no son meros accidentes del azar. Son divinos. Son los susurros del cielo, la presencia de ángeles acercándose, recordándonos que nunca estamos solos. Cuando te despiertas por la mañana, ¿qué es lo primero que cruza por tu mente? ¿Es el peso de las cargas de ayer? ¿Las tareas que te esperan? ¿Las preocupaciones que parecen aferrarse a ti, incluso antes de que tus pies toquen el suelo? Para muchos, la mañana es un campo de batalla incluso antes de que el día haya comenzado. En el momento en que suena la alarma, la mente se inunda de preocupaciones, responsabilidades y distracciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el primer pensamiento que permites entrar en tu corazón cada mañana tiene el poder de dar forma a todo tu día? La palabra de Dios nos dice que lo mantendrás en perfecta paz, cuya mente está en ti porque confía en ti. Hay algo poderoso en comenzar tu día con Dios, en convertirlo en la prioridad antes de que el ruido del mundo se apresure, antes de revisar tu teléfono, antes de desplazarte por las noticias, antes de dejar que la ansiedad se apodere de ti. Deja que tu primer pensamiento sea para Él. Cuando Jesús caminó en esta tierra, a menudo se levantaba temprano en la mañana para pasar tiempo en oración, mucho antes de que llegaran las multitudes. Antes de que las demandas del ministerio pesaran sobre Él, buscó a su Padre. Si el Hijo de Dios mismo necesitaba comenzar su día con la presencia del Todopoderoso, ¿cuánto más nosotros, sin embargo? ¿Con qué frecuencia descuidamos esta práctica simple pero profunda? El enemigo conoce el poder del primer pensamiento. Él sabe que si puede distraerte temprano, puede establecer un rumbo para todo tu día. Él susurra mentiras incluso antes de que abras los ojos, te recuerda los fracasos, te llena de miedo y te carga con preocupaciones que no son tuyas para llevar. Pero cuando tu primer pensamiento pertenece a Dios, cierras la puerta a los planes del enemigo. Declara con tu corazón y tu mente que este día pertenece al Señor, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Piensa en un barco que zarpa. Un pequeño ajuste al comienzo de su curso puede parecer insignificante, pero con el tiempo puede determinar si ese barco llega a su destino previsto o se pierde en el mar. Lo mismo es cierto para tus pensamientos. Una mente fija en Dios al comienzo del día se estabilizará, anclada en la verdad y dirigida por su espíritu. Pero una mente consumida por la preocupación, la frustración o la distracción, se alejará cada vez más de su paz. La Biblia nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso significa que antes de buscar respuestas, búscalo a Él. Antes de buscar soluciones, busca su presencia. Antes de buscar dirección, busca su palabra. Los primeros momentos de tu día son sagrados. Son el fundamento sobre el que todo lo demás se construye. Algunas personas dicen, pero no tengo tiempo en la mañana. Se levantan de la cama, corriendo de una tarea a otra, atrapados en las exigencias de la vida. Pero la verdad es que siempre sacamos tiempo para lo que importa. Mañana te despertaras con una llamada urgente de un médico. No dirías, no tengo tiempo. Escucharías. Harías espacio para lo que es importante. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia tratamos a Dios como si fuera una ocurrencia posterior, en lugar de nuestro primer pensamiento? Imagina lo diferente que podría ser tu vida si antes de nada, tu corazón se volviera hacia el cielo. Si antes de enfrentar las presiones del día, te recordaras a ti mismo que Dios está en control. Si antes de dejar que el estrés te consumiera, declararas sus promesas sobre tu vida. Esto no se trata solo de rutina, esto se trata de relación. Un corazón que comienza el día con Dios es un corazón que camina en su presencia durante todo el día. Cuando tu primer pensamiento le pertenece a Él, el miedo no tiene poder, la ansiedad debe ceder, la preocupación pierde su control. Porque cuando comienzas tu día reconociendo quién es Él, todo lo demás encaja. Cuando te despiertas por la mañana, antes de que el mundo demande tu atención, antes de que las responsabilidades te presionen, antes de alcanzar tu teléfono o encender la televisión, hay un momento sagrado, un momento donde el cielo está escuchando,
donde Dios está cerca y donde tienes la oportunidad de establecer el curso de tu día en su presencia. Ese momento pertenece a la oración. No es solo un ritual, no es solo un hábito. Es el salvavidas de tu alma. Es la primera y más importante conversación que tendrás. La oración durante todo el día no se trata de palabras elocuentes ni frases ensayadas. No se trata de impresionar a Dios con largos discursos ni de decir lo correcto. La oración es una conversación, una línea abierta entre tú y tu Creador. Es el lugar donde dejas tus cargas, donde entregas tus preocupaciones, donde pides fuerza y donde escuchas su voz. Es la diferencia entre caminar durante el día con tus propias fuerzas o caminar con el poder del Todopoderoso. Jesús mismo nos lo mostró. La Biblia nos dice que muy temprano por la mañana, mientras aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde oró. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempo para orar antes de enfrentar las exigencias del día, ¿cuánto más necesitamos nosotros? ¿Con qué frecuencia pasamos rápidamente por alto este momento sagrado, tratándolo como opcional en lugar de esencial? Algunas personas se despiertan con el peso del mundo presionando sus corazones. Comienzan el día cargando cargas que nunca debieron soportar solos. Pero cuando haces de la oración tu primera conversación, transfieres el peso de tus hombros a los de Dios. Reconoces que Él tiene el control, que Él es tu proveedor, tu protector, tu guía. La Biblia dice, «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Esto no es solo una invitación, es una orden que Dios dice, «Ven a mí primero, antes de cargarlo, dámelo». Orar por la mañana es más que pedir ayuda, es alinear tu corazón con su voluntad. Es buscar su presencia antes de buscar soluciones. Es decir, Señor, no mis planes, sino los tuyos. No mi fuerza, sino la tuya. No mi sabiduría, sino la tuya. Cuando comienzas tu día de esta manera, no caminas solo hacia lo desconocido. Caminas con aquel que tiene todas las cosas en sus manos. El enemigo conoce el poder de la oración. Por eso hará todo lo que esté a su alcance para distraerte. Llenará tu mente de urgencia. Hará que tu agenda se sienta demasiado ocupada. Te convencerá de que puedes pasar el día solo. Pero la verdad es que un día sin oración es un día sin dirección. Un día sin oración es un día en el que eres vulnerable a los ataques del enemigo, a las distracciones del mundo, a las cargas de la vida que se acumulan sin alivio. La oración no es un último recurso, es la primera línea de defensa. Es donde te armas con las promesas de Dios, donde recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde se te recuerda que nunca estás solo. Algunas personas dicen, no sé qué orar, pero la oración no se trata de perfección, se trata de la presencia. Se trata de venir ante Dios tal como eres, con honestidad, con humildad, con fe. Ya sean pocas o muchas tus palabras, ya sea que susurres o grites, ya sea que tengas respuestas o solo preguntas, Él oye, Él escucha, Él responde. Cuando la oración es tu primera conversación, cambia la forma en que enfrentas el día, cambia tu perspectiva, del miedo a la fe, de la preocupación a la confianza, del esfuerzo a la rendición. Te recuerda que, no importa lo que pase, estás en las manos de un Dios amoroso y soberano. Cuando te despiertas por la mañana, tu cuerpo anhela alimento. Puedes sentirte débil, cansado o hambriento después de horas de descanso, y lo primero que muchas personas buscan es comida para restaurar su energía. Pero así como tu cuerpo necesita alimento, tu alma también lo hace. Hay un hambre dentro de ti que no puede ser satisfecha por nada en este mundo. Un hambre que solo la palabra de Dios puede llenar. La Biblia no es solo un libro, es el aliento mismo de Dios, la verdad viviente que te sostiene y te fortalece. Es el alimento. Tu alma fue creada para depender, y sin ella te encontrarás espiritualmente hambriento, carente de la sabiduría, fuerza y dirección que necesitas para enfrentar el día que tienes por delante. Jesús mismo declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba dejando claro que el alimento físico no es suficiente.
La necesidad más profunda del corazón humano reside en la verdad de la palabra de Dios. El alimento puede sustentar el cuerpo por unas horas, pero la palabra de Dios sustenta el alma por la eternidad. Es la diferencia entre caminar por la vida espiritualmente débil y cansado, o permanecer firme, anclado en la verdad, pase lo que pase. Mucha gente pasa por la vida desnutrida espiritualmente. Se preguntan por qué se sienten perdidos, por qué están constantemente ansiosos, por qué el miedo y la duda se apoderan tan fácilmente. Pero ¿cuándo fue la última vez que se alimentaron de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tomaron sus promesas y las sembraron en lo profundo de sus corazones? No es diferente a intentar pasar días sin comer. Cuanto más tiempo pasas sin comer, más débil te vuelves. Lo mismo ocurre con el alma. Sin tiempo diario en las Escrituras, tu fe se debilita, tu paz se desvanece y tu capacidad para enfrentar las pruebas de la vida disminuye. La Biblia está llena de la sabiduría de Dios, la guía que necesitas para navegar cada día. Te dice quién eres cuando el mundo intenta definirte por sus normas. Te recuerda el amor de Dios cuando la duda se infiltra. Fortalece tu fe cuando las circunstancias te sacuden. Es la lámpara a tus pies y la luz a tu camino, guiándote en la verdad cuando la confusión te rodea. El enemigo conoce el poder de la palabra de Dios. Por eso trabaja incansablemente para alejarte de ella. Llenará tu agenda de distracciones. Te convencerá de que no tienes tiempo o te hará creer que ya sabes suficiente. Pero sin la palabra de Dios eres vulnerable. Cuando llega la tentación, no tendrás la espada para defenderte. Cuando surgen las pruebas, no tendrás el fundamento para mantenerte firme. Cuando las mentiras susurran en tu mente, no tendrás la verdad para silenciarlas. Jesús demostró esto en el desierto cuando fue tentado por Satanás. Cada vez que el enemigo trató de engañarlo, respondió con las Escrituras. No discutió, no razonó. Habló la palabra de Dios y el enemigo no tuvo poder contra ella. Ese es el poder de la palabra, no es solo información, es un arma. Es la autoridad misma de Dios puesta en tus manos. Cuando conoces la palabra, no eres fácilmente engañado. Cuando vives por la palabra, no eres fácilmente sacudido. Mucha gente trata la Biblia como un libro al que recurren solo en tiempos de crisis. Pero así como tu cuerpo necesita alimento diario, tu alma necesita la verdad diaria. No es suficiente vivir de las Escrituras de ayer o del sermón del domingo pasado. Cada mañana es una oportunidad para alimentarse de las promesas de Dios, para llenar tu corazón y mente con su sabiduría, para prepararte para lo que sea que el día traiga. Así como no descuidarías comer alimentos físicos, no descuides alimentar tu espíritu, porque cuando la palabra de Dios es tu pan de cada día, encontrarás que, no importa lo que se te presente, eres fortalecido, eres sostenido y estás satisfecho en Él. Cada mañana, cuando te despiertas, entras en un nuevo día lleno de posibilidades, desafíos e incógnitas. Puedes tener planes, horarios preparados y metas que estás decidido a alcanzar. Pero no importa cuán cuidadosamente planifiques tu vida, siempre habrá cosas fuera de tu control. Se cerrarán puertas que esperabas que abrieran. Vendrán retrasos cuando esperabas progreso. Surgirán desafíos inesperados cuando pensabas que el camino sería suave. Y en esos momentos, la pregunta no es si enfrentarás obstáculos, sino si confiarás en Dios lo suficiente como para entregar tus planes en sus manos. La rendición no es un signo de debilidad, es un acto de fe. Es la decisión de decir, Dios, confío en ti más que en mí mismo. Confío en tu sabiduría más que en mi entendimiento. Confío en tu tiempo más que en mi urgencia. La Biblia nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, sométete a Él y Él enderezará tu camino. Esa es la promesa de Dios. Él no te pide que lo resuelvas todo por tu cuenta, sino que confíes en Él lo suficiente como para dejar de lado lo que crees que es mejor y permitir que Él te guíe. Hay una historia en las Escrituras sobre un hombre llamado Pedro, que había estado pescando toda la noche sin éxito. Estaba cansado, frustrado y a punto de rendirse. Entonces Jesús le dijo, «Rema mar adentro y echad las redes para pescar».
Desde la perspectiva de Pedro, no tenía sentido. Ya lo había intentado, ya había fracasado, pero en lugar de confiar en su propio entendimiento, eligió rendirse. Dijo: «Porque tú lo dices, echaré la siguiente». Y en el momento en que obedeció, la bendición fue mayor de lo que podría haber imaginado. Las redes estaban tan llenas de peces que comenzaron a romperse. ¿Qué sucede cuando le entregas tus planes a Dios? Pasas de esforzarte con tus propias fuerzas a recibir en su poder. Algunas personas pasan toda su vida luchando contra el plan de Dios, insistiendo en su propio camino, negándose a confiar en su dirección. Creen que rendirse significa perder el control, pero la verdad es que nunca lo tuvieron para empezar. El trabajo que creías seguro puede desaparecer de la noche a la mañana. La relación que creías que duraría para siempre puede cambiar en un instante. Los planes con los que contabas pueden desmoronarse de maneras que nunca esperaste. Pero los planes de Dios nunca fallan. Su propósito nunca cambia. Sus promesas nunca regresan. La rendición vacía no significa que dejes de trabajar duro o de hacer planes. Significa que reconoces que Dios tiene la última palabra. Significa que sostienes tus sueños con las manos abiertas, diciendo: «Señor, esto es lo que deseo, pero confío en que me guiarás a donde necesito ir». Cuando vives de esta manera, encontrarás una paz que el mundo no puede comprender. No te conmoverán las puertas cerradas, porque sabes que cada puerta cerrada te lleva a algo mejor. No te desanimarán los retrasos, porque confías en que el tiempo de Dios es perfecto. No te paralizará la incertidumbre, porque sabes que el que guía tu futuro es fiel. Jesús mismo vivió en completa entrega al Padre la noche antes de su crucifixión. Mientras oraba en el huerto, dijo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En ese momento, nos mostró cómo es la verdadera entrega. No se trata de rendirse, sino de ceder a la perfecta voluntad de Dios. Se trata de creer que, incluso cuando no entiendas, incluso cuando el camino sea difícil, incluso cuando el resultado sea incierto, Dios sigue siendo bueno, y su plan es mayor que cualquier cosa que puedas imaginar. Hay una libertad que llega cuando finalmente te dejas llevar, cuando dejas de esforzarte por controlar cada detalle de tu vida y empiezas a confiar en aquel que ya conoce el final desde el principio. Cuando liberas tus miedos, tus preocupaciones, tus planes y dices: «Señor, te entrego esto». Es entonces cuando comenzarás a caminar en la plenitud de su propósito. Es entonces cuando experimentarás la alegría de saber que, pase lo que pase, estás exactamente donde debes estar. Cada día, desde el momento en que despiertas, estás librando una batalla que no se libra con espadas ni escudos, sino una que tiene lugar en tu corazón y mente. El mundo que te rodea está constantemente tratando de moldear tus pensamientos, influir en tus emociones y alejarte de la verdad de Dios. Voces de duda, miedo y tentación susurran desde todas direcciones, y si no tienes cuidado, echarán raíces y comenzarán a moldear la forma en que vives. Es por eso que la Biblia nos manda, sobre todo, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él. Tu corazón es la fuente de tu vida. Cada acción, cada decisión, cada palabra que dices es un reflejo de lo que está almacenado en tu interior. Si tu corazón está lleno de ira, amargura o miedo, se mostrará en la forma en que respondes a los demás. Si tu mente está consumida por la preocupación, negatividad o duda, moldeará la forma en que ves tus circunstancias. Es por eso que guardar tu corazón y tu mente no es opcional, es esencial. Determina la dirección de tu vida, la fuerza de tu fe y la profundidad de tu relación con Dios. El enemigo sabe que, si puede controlar tu mente, puede controlar tus acciones. Es por eso que trabaja incansablemente para plantar semillas de engaño, para distorsionar la verdad, para hacerte cuestionar las promesas de Dios. Usará las distracciones del mundo, las opiniones de los demás e incluso tus propios fracasos pasados para tratar de sacudir tu confianza en Dios. Pero cuando guardas tu corazón y mente con su verdad, las mentiras del enemigo pierden su poder.
Una de las mejores maneras de guardar tu corazón es siendo intencional sobre lo que permites entrar a tu vida. Así como una puerta cerrada evita que los intrusos entren a tu casa, debes ser diligente en mantener las influencias dañinas fuera de tu corazón. La música que escuchas, los programas que ves, las conversaciones en las que participas, todas estas cosas te están moldeando de maneras que quizás ni siquiera te des cuenta. La Biblia advierte: no os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Si llenas tu mente con las cosas del mundo, comenzarás a pensar como el mundo. Pero si llenas tu mente con la verdad de la palabra de Dios, comenzarás a caminar en su sabiduría y fuerza. Guardar tu corazón también significa protegerte de las ofensas y la amargura. Siempre habrá personas que te lastimen, circunstancias que te decepcionen y situaciones que no salgan según lo planeado. Si permites que la amargura se arraigue en tu corazón, se extenderá como veneno, contaminando tu alegría y robándote la paz. Pero cuando eliges perdonar, cuando eliges entregar el dolor a Dios, proteges tu corazón de ser endurecido. Permites que su amor fluya a través de ti, sanando heridas que de otra manera podrían haberse convertido en fortalezas. La oración es una de las mayores defensas que tienes para guardar tu corazón y tu mente. Cuando comienzas tu día en oración, invitas a Dios a tomar control de tus pensamientos, para llenar tu corazón con su paz, para fortalecerte contra los ataques del enemigo. La Biblia nos dice: no se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en toda situación, con oración y ruego, y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es una protección sobrenatural que viene cuando traes tus preocupaciones, tus luchas y tus miedos delante de Dios. En lugar de ser consumido por la ansiedad, estás cubierto por su paz. En lugar de ser guiado por las emociones, eres guiado por su verdad. Cada día tienes una opción. Puedes permitir que el mundo dicte tus pensamientos y emociones, o puedes elegir proteger tu corazón y mente con la verdad de Dios. Puedes ser influenciado por el miedo, o puedes ser guiado por la fe. Puedes dejar que la negatividad eche raíces, o puedes permitir que su palabra renueve tu mente. La batalla es real, pero la victoria pertenece a aquellos que permanecen firmes en Cristo. Cada día te enfrentas a una elección. Puedes caminar con fe, confiando en que Dios está contigo, que Él está guiando tus pasos, que sus planes para ti son buenos, o puedes caminar con miedo, permitiendo que la duda nuble tu mente, la incertidumbre paralice tus acciones y la ansiedad te robe la paz que Dios ha prometido. El miedo es una fuerza poderosa, pero la fe es más fuerte. La fe es la seguridad de que, pase lo que pase, Dios tiene el control. La fe es la confianza de que, incluso cuando el camino no está claro, la mano de Dios es firme. La fe no es ignorar la realidad. Es elegir creer que la verdad de Dios es mayor que tus circunstancias. La Biblia nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Eso significa que la fe no se basa en lo que ves con tus ojos físicos. No depende de cómo se ven las cosas en la naturaleza. La fe es creer, incluso cuando aún no ves la respuesta. La fe es dar un paso adelante, incluso cuando no sabes qué te espera. La fe es confiar en Dios cuando todo en ti quiere dudar. El miedo siempre intentará evitar que accedas a lo que Dios tiene para ti. Te susurrará mentiras que te dirán que no eres lo suficientemente fuerte, que no estás lo suficientemente calificado, que no eres lo suficientemente capaz. Te recordará cada fracaso, cada revés, cada razón por la que deberías quedarte donde estás. Pero el miedo es un mentiroso. El miedo magnifica el problema y minimiza el poder de Dios. El miedo hace que la montaña parezca más grande que el Dios que mueve montañas. Por eso, la Biblia dice una y otra vez: no temas, porque Dios sabe que el miedo es lo único que te impedirá confiar plenamente en Él. Hay una historia en las Escrituras sobre Pedro bajando de la barca para caminar sobre el agua cuando Jesús lo llamó. Pedro dio un paso de fe mientras sus ojos estaban fijos en Jesús. Hizo lo imposible. Caminó sobre el agua. Pero, en el momento en que miró el viento y las olas,
El miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Eso es lo que sucede cuando apartas la mirada de Dios y te concentras en la tormenta. El miedo siempre te hundirá, pero la fe te mantendrá de pie. Dios nunca prometió que la vida estaría libre de luchas. Nunca dijo que no enfrentarías desafíos, dificultades o momentos de incertidumbre, pero sí prometió que estaría contigo en todo. La Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni te aterrorices por ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. Ese es el fundamento de la fe. Saber que, pase lo que pase, nunca estás solo. Caminar en fe no significa que no sentirás miedo. Significa que no permites que el miedo te controle. Significa que, incluso cuando el miedo surge, eliges avanzar en obediencia a Dios. Significa dar un paso adelante con confianza, incluso cuando no ves el panorama completo. La fe no es esperar hasta que te sientas listo. La fe es dar un paso adelante, incluso cuando sientes miedo, sabiendo que Dios es quien te sostiene. Algunas personas pasan toda su vida esperando que el miedo desaparezca antes de dar un paso hacia lo que Dios las ha llamado a hacer. Hazlo. Pero si esperas a que el miedo se vaya, nunca avanzarás. El miedo no se va primero. La fe da el primer paso. La fe se mueve y el miedo pierde su control. El miedo es silenciado. La fe confía y el miedo es derrotado. Dios te está llamando a caminar por fe, no por miedo. A confiar en que Él está trabajando incluso cuando no lo veas. A creer que Él es fiel, incluso cuando la respuesta aún no haya llegado. A saber que su poder es mayor que cualquier obstáculo frente a ti. La fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar en el que las tiene. Cuando eliges caminar en fe, verás a Dios moverse de maneras que nunca imaginaste. Entrarás en lugares que nunca pensaste posibles. Experimentarás la plenitud de sus promesas. No porque lo tuvieras todo resuelto, sino porque elegiste confiar en Él por encima de todo. El mundo está lleno de oscuridad, miedo, incertidumbre, dolor y quebrantamiento. Nos rodean todos los días. La gente está buscando esperanza, buscando paz, anhelando algo a lo que aferrarse. Muchos están perdidos, vagando por la vida sin dirección, agobiados por cargas que no pueden llevar solos. En medio de esta oscuridad, Dios te ha llamado a ser una luz. Te ha colocado donde estás, no por accidente, sino con un propósito, de hacer brillar su verdad, para reflejar su amor y traer esperanza a los que te rodean. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Eso significa que tu vida está destinada a sobresalir. Tu fe no es algo para ocultar, sino algo para ver. Cuando otros te miren, deberían ver la presencia de Dios brillando a través de ti, no por tu propia fuerza, sino porque Él está trabajando en ti. Una luz no existe por sí misma. Existe para iluminar el camino de los demás. Cuando vives con fe, cuando caminas en amor, cuando te mantienes en la verdad, te conviertes en un faro para aquellos que buscan algo real. Pero ser una luz no significa que tengas que ser perfecto. No significa que tengas que tener todas las respuestas o nunca luchar. Significa que, incluso en tu debilidad, reflejas la fuerza de Dios. Significa que, incluso cuando enfrentas desafíos, le muestras al mundo cómo es confiar en Él. La gente no busca la perfección, busca algo genuino. Busca una fe que sea real, una esperanza que perdure, un amor que no falle. La forma en que vives tu vida tiene el poder de impactar a los que te rodean más de lo que te das cuenta. Las palabras que dices, la amabilidad que muestras, la forma en que tratas a los demás, estas cosas importan. Es posible que nunca sepas quién está mirando, quién está escuchando, quién está siendo animado por tu fidelidad. Un acto de amor, una palabra de aliento, un momento de compasión pueden plantar una semilla que crece en el corazón de alguien. La Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu vida es un testimonio. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier sermón.
Pero el enemigo intentará convencerte de que tu luz es muy pequeña, que tu impacto no importa. Él susurrará que no estás calificado, que no eres lo suficientemente bueno, que tu pasado te descalifica. Pero Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Él no necesita que seas perfecto, Él simplemente necesita que estés dispuesto. Una sola vela puede iluminar una habitación entera. Incluso la luz más pequeña hace la diferencia en la oscuridad. Una de las mejores maneras en que puedes ser una luz es mostrando amor donde falta amor. El mundo está lleno de ira, división y egoísmo, pero cuando eliges amar, perdonar, extender la gracia, le estás mostrando al mundo algo diferente. Les estás mostrando que Cristo Jesús dijo: «En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros». Juan 13:35. Tu amor es la evidencia de tu fe. Es lo que te distingue. Ser una luz no significa pararse en un escenario o tener una gran plataforma. Significa ser fiel en las cosas pequeñas. Significa vivir con integridad cuando nadie está mirando. Significa decir la verdad incluso cuando no es popular. Significa ser amable cuando otros son crueles. Ser paciente cuando otros son impacientes. Ser una fuente de paz cuando el mundo está en caos. Significa señalar a la gente a Jesús no solo con tus palabras, sino con la forma en que vives tu vida. Dios te ha colocado exactamente donde estás por una razón. Hay personas que solo tú puedes alcanzar, corazones que solo tú puedes tocar. Tu luz es necesaria. El mundo no necesita más opiniones, más argumentos, más división. Necesita más personas que estén dispuestas a brillar con el amor de Cristo. Y a medida que dejas que su luz brille a través de ti, encontrarás que, cuanto más das, más lleno estás. Porque la luz de Dios nunca se agota. Y cuanto más la compartes, más brillante brilla. Cada mañana tienes una opción. Puedes comenzar tu día con Dios, estableciendo las bases para todo lo que sigue. O puedes entrar al mundo confiando en tu propia fuerza. El primer pensamiento de tu día importa porque establece el curso de tu corazón y mente. La oración no es solo una rutina, es tu primera conversación, el momento donde alineas tu espíritu con la voluntad de Dios. Su palabra es tu pan de cada día, nutriendo tu alma y equipándote para enfrentar lo que venga. Pero no se detiene allí. Entregar tus planes a Dios le permite guiarte a donde necesitas ir, en lugar de donde crees que deberías estar. Cuando cuidas tu corazón y mente, te proteges de las distracciones, la negatividad y las tentaciones que buscan alejarte de su propósito. Caminar en fe, no en miedo. Significa confiar en Él, incluso cuando el camino por delante es incierto. Y a medida que creces en la fe, te conviertes en una luz para los demás, un reflejo de su amor en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Esta es la vida que estás llamado a vivir, una vida arraigada en la fe, fortalecida por su presencia y guiada por su verdad. No es una vida libre de desafíos, pero es una vida donde nunca estás solo. Dios está contigo. Él te está guiando y, a medida que lo buscas primero, Él se encargará de todo.